Santo, Santo, Santo es el Santo, Santo eres, Señor, Santo eres, Cordero de Dios.
de David. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Volveos a Jehová, porque Él es amplio en perdonar y en extender su misericordia. Porque en verdad yo os digo que los designios de Dios y sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y vuestros caminos. Venid y oíd y vivirá vuestra alma. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que sea fiel.
sobre la tierra natural cuando está seca y resquebrajada. Oh Señor, así necesitamos esa lluvia preciosa que quebranta el corazón, que ablanda el corazón duro, Señor. Oh Jehová, tu palabra quita la impiedad de nuestro corazón. Gracias, Señor. Por favor, permite que tu lluvia preciosa pueda caer sobre nuestra tierra seca y árida. Necesitamos dar esos frutos que tú anhelas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Aleluya. Que sea fiel. Fieles por amor a ti, por amor a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, donde fuiste humillado, donde fuiste abandonado, donde fuiste injuriado, donde fuiste burlado, Señor, por tu propia creación, Señor. Que seamos fieles a ti por amor a lo que hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, bajo esa convicción y bajo esa visión, Señor. Te lo pedimos, háblanos en esta mañana por tu Espíritu. Revélanos tu corazón, Señor, y que podamos seguir adelante al blanco, Señor. Que podamos proseguir, solo te pedimos tu gracia para poder permanecer. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor precioso. Una vez más, Señor, nos acordamos de la familia González, Señor. Te pedimos que los cubras, que tu manto caiga sobre ellos, Señor precioso. Que tu consuelo, Señor, los rodee, que tu amor, Señor, los cubra. Que les des fuerza, Señor precioso. Que les des fuerza, Señor, y que puedas tú traer una nueva luz a sus vidas, Señor amado, por favor. Sé tú con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes, en realidad basado
en la enseñanza que recibimos hace 8 días de nuestro pastor. Creo que es una verdad muy hermosa y le pido al Señor que nos la revele a todos, porque si no es a través de una revelación de su espíritu, según el razonamiento y el cálculo humano de la mente del hombre, es imposible entenderlo. Es imposible hallarle lógica. Pero, como dice la Escritura, como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué distancia hay entre el cielo y la tierra? No entre las nubes y la tierra, entre el cielo y la tierra, ¿qué distancia hay? El hombre ha tratado de encontrar ese límite en el universo, en ese fondo azul que vemos cuando levantamos la vista. Han tratado de hallar hasta dónde llega el límite, porque entre lo que es la tierra y el cielo están contenidas todas las cosas del universo: las constelaciones, los planetas, las estrellas. Y dice la Escritura, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Nosotros, obviamente, si nos contextualizamos con el universo, hermanos, podríamos decir que somos menos que nada. Nuestra posición en el universo es una milésima de milésima de milésima hasta que llega a ser nada. Pero nuestro Dios es grande, es sabio y es infinito. Amén. El hombre en su condición natural, hermanos, está muy lejos de conocer la mente de Dios. Es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo está totalmente ajeno a lo que es Dios, a su carácter, a su forma de proceder. Es lo que es el hombre sin Dios. Y por eso también vemos incluso en la misma naturaleza cómo los seres vivos se han hecho de una vida, digámoslo así, de supervivencia, en la que la ley es que el mayor o el más fuerte es el que sobrevive, y los mismos seres se destruyen unos a otros buscando esa supervivencia. Y eso, hermanos, en realidad, y disculpen, pero eso es el hombre también. Un ser, disculpen si de pronto ofendo a alguno, es un ser salvaje, sin la vida de Cristo. El hombre es un ser que va a buscar su bien propio, lo suyo propio, su conveniencia. Y hermanos, va a tratar de deshacer lo que se interponga en sus propósitos. Es tan así, es tan salvaje, que recuerdan cuando David censó al pueblo. Dice que Dios se enojó con él, Dios se disgustó con él, y Dios le habló al profeta y le dijo: dale estas opciones a David como castigo por haber hecho eso: que hayan 7 años de hambre, o que hayan 3 meses en los cuales debe huir de sus enemigos, o 3 días de pestes. ¿Y cuál fue la respuesta de David?
no caiga yo en manos de hombres. Yo quiero estar dependiendo de la misericordia de Dios. Que sea Dios el que escoja, que sea Él el que tome esa decisión. Quiero esperar en su misericordia. Y como resultado de eso, hermanos, dice que Dios envió una peste y murieron del pueblo de Israel 70,000 hombres. ¿Quién pudiera pensar que la muerte de 70,000 hombres es misericordia de Dios? Hermanos, por eso es que dice, sus caminos son tan altos, su pensamiento es tan elevado, que para el hombre eso es como ilógico. ¿Cómo puede ser misericordia de Dios que haya muerto 70,000 hombres de un pueblo? Pero hermanos, yo lo sé, si Dios lo escogió es porque su misericordia primó sobre el juicio. Su misericordia fue más grande. Y de hecho, una prueba de que sus pensamientos son más altos y sus caminos son más elevados que los nuestros es el hecho, ¿saben de qué? De que estemos aquí sentados. Somos un testimonio fiel, verdadero y real de que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Porque miren, es solo por hacerlo un poco real, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud muchas veces cuando vemos que nuestro hermano, el que viene a la iglesia, el que busca al Señor, el que está aquí, falla? ¿Cuál es nuestra actitud hacia eso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensamos de nuestro hermano? A veces, hermanos, quisiéramos que se lo tragara la tierra. A veces quisiéramos que Dios enviara juicio y que lo castigara severamente. Hermanos, nosotros no merecíamos solo un castigo, merecíamos la muerte y el infierno. Pero como los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, lo que hizo Él fue morir por nosotros. Como sus caminos son más elevados, lejos de condenarnos, tomó la decisión de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es su naturaleza, es lo que Él es. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Algo acerca de la justicia de Dios. De qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 3. Desde el verso 9. Dice así. Estamos ahí, Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos acerca de los gentiles. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿qué? Todos están bajo pecados. Para Dios no hay más nación. Judíos y gentiles. No hay tal cosa como mexicanos, puertorriqueños, chilenos, no. Para Dios en un global todo Él lo resume en judíos y gentiles. Pero el apóstol nos dice aquí, lo hemos dicho, todos están bajo pecado, judíos y gentiles. ¿Y saben por qué? Porque todos, judíos y gentiles, somos descendientes de Adán. Y desde Adán fue concebido el pecado. Cuando él vivió fue concebido el pecado y toda su descendencia nació concebida en pecado.
Como dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. ¿Será que habrá algún humano que no peque? El único ser sobre la tierra que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue un sacrificio perfecto. No tenía sentido que un pecador se entregara por otro pecador. No habría ninguna diferencia. Pero que un justo, que un hombre perfecto, que un hombre correcto, que un hombre que obedecía la voz del Padre, que se negaba a sí mismo todos los días de su vida, se entregara por el pecador, eso sí tenía validez. Dice el verso 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, pero yo estoy aquí, estoy buscando a Dios. Miren, hermanos, esto es una realidad. Si estamos en este lugar buscando a Dios, es porque Él ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Eso no nace de la naturaleza humana, eso no nace del hombre. De hecho, buscar a Dios para un hombre natural es morir, hermanos. Uno llegar aquí, yo sé que para muchos la experiencia ha sido la misma, pero llegar y ver a 600 personas gritando. Algunos encontramos al Señor solo diciendo, oh Señor, oh Señor. Uno llegar aquí, el hombre natural ve eso y esta gente están locos. Hermanos, si usted y yo estamos aquí y buscamos de Dios y tenemos necesidad de Dios, es por una razón, y es porque Dios ha puesto esa necesidad en nosotros. No hay quien busque a Dios. No es natural del hombre. No nace de su interior. Nace de la vida que Dios ha puesto en nuestro corazón. Verso 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde la caída de Adán, nadie venía con ese deseo en su corazón. Miren, hermanos, el pastor lo decía, yo lo creo. No se trata de ser buenas personas. Y se los voy a decir de esta forma, y esto tiene su balance, pero se los voy a decir de esta forma. No se trata ni siquiera de venir a la iglesia. No se trata de diezmar. No se trata de ayunar. Bueno, así vivía el fariseo, ¿o no? Ayunaba, diezmaba, buscaba los primeros asientos en la sinagoga, pero allá afuera estaba aquel pobre que dice que ni siquiera quería levantar su cabeza. ¿Y quién dice que se fue justificado? Aquel publicano, aquel hombre necesitado, del que no se dice que diezmaba, que ayunaba, que oraba. Como les digo, esto tiene su balance y lo vamos a ver. Pero no se trata de ser buenas personas, no se trata de ser buenos cristianos, no se trata de ser buenos padres, no se trata de tener conductas que me hagan ver como un cristiano. Se trata de Cristo Jesús, se trata de su sacrificio, se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el meollo de todo esto, hermanos. Miren, cuando empezamos a caminar en el camino de Dios basado en estas cosas, saben, nuestras decisiones son impulsadas por un enemigo muy fuerte. Se llama humanismo. Cuando somos buenas personas, cuando damos limosnas, cuando nos preocupamos por el otro, pero ¿saben algo? El humanismo
nos desvía de hacer o nos desvía del foco de la voluntad de Dios. Quiero ponerles un ejemplo. Hace unos días estaba con mi niña en una reunión y bueno, había un grupo de pequeños y ella estaba ahí con ellos. La cuestión es que se necesitaba que los pequeños estuvieran quietos. Y los niños, pues obviamente cuando están juntos muchas veces hablan, juegan, se ríen, gritan, y eso los lleva a que se levanten y a que corran y a que uno persiga al otro y a que se vuelva, hermanos, un gran relajo. Pero se necesitaba que los niños se quedaran quietos. Entonces yo le dije a mi niña: hija, te tienes que quedar ahí quieta, sentada en tu lugar. A los otros niños se les dijo y empezaron a hablar, empezaron a tocarse, empezaron a reírse y otra vez se les fue levantando el ánimo y se pararon, empezaron a correr. Yo le había dicho a mi hija que se quedara ahí sentada. Bueno, ella lo hizo. Los demás estaban jugando, estaban gritando, estaban corriendo y mi hija estaba ahí sentada. Y yo la vi y ¿saben qué? Me dio pesar. Yo dije: ay, pobrecita mi hija, ahí solita, y los otros niños disfrutando de la vida, jugando, corriendo, siendo felices, y mi hija está ahí. Ay, hermanos, les confieso, me vi tentado a decirle: hija, ve a jugar con los niños, vete a correr. Pero la orden que habían dado es que los niños se tenían que quedar sentados. Y los demás estaban jugando y siendo felices, pero en realidad estaban haciendo lo que no debían. Cuando yo tuve la intención de acercarme a mi niña, ay, hermanos, fue como que el Señor me hubiera puesto un espejo enfrente y me hubiera dicho: eres humanista, estás cediendo porque tu alma es débil. Hermanos, que los niños jugaran, se levantaran, eso no era malo si uno lo ve de forma natural. Están jugando, pero debían estar sentados. Y yo empecé por dentro a sufrir, y mi hija sola, pobrecita. Hermanos, así es cuando empezamos a hacer cosas buenas basados en nuestras emociones. Entra el humanismo y nuestro razonamiento, hermanos, empieza a ver: ay, esto sería mejor, sería más bueno, más conveniente, esto está más cómodo. Pero si nuestras obras, escuchen esto, si nuestras obras no están basadas o no están influenciadas por nuestra relación con el Señor, hermanos, no sirven. Si lo que hacemos no viene de una relación de fe con Dios, no sirve. Puedes diezmar, puedes venir al culto, puedes levantar tus manos, y eso no va a ser de nada, no va a servir de nada. Vamos a desarrollar esto un poco más. Sabemos y entendemos que hay una ley en nuestro corazón escrita a causa del pecado. Y Pablo lo hizo muy claro: lo que debo hacer, no lo hago. En mi mente quiero, en mi mente lucho, en mi mente sé qué es lo que debo hacer, pero no lo hago. Y también sé qué es lo que no debo hacer, y lo hago. Es una lucha que tenemos todos los cristianos en nuestro interior. Es una lucha de todos los días, de cada momento. Pero hermanos,
Miren, cuando estamos en esa lucha, cuando tratamos de agradar a Dios, cuando tratamos de caminar, de obrar, de hacer lo que es bueno, vemos que simplemente, como dice en Romanos, no recuerdo el capítulo, pero dice que para el hombre es imposible cumplir la ley por cuanto es débil por la carne. Hermanos, no hay un solo ser humano que pueda cumplir la ley. No hay un solo ser humano que diga cabalidad y se pueda presentar delante de Dios y decir: Dios, yo merezco ser salvo porque yo cumplí la ley, porque la cumplí a cabalidad. Es imposible que un hombre, que un ser humano cumpla la ley porque la carne es débil. No podemos cumplir la ley, está fuera de nuestro alcance. Ni antes de Cristo ni después de Cristo nadie puede cumplir la ley. Solo Cristo la cumplió, solo Él pudo ser el hombre, el varón perfecto. Pero estando en esa lucha, estando en ese conflicto, cuando fallamos, es cuando decimos: ¡ay, miserable de mí! Como decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo que no puede cumplir la ley? Que no puede agradar a Dios. De este cuerpo que aunque trato y me esfuerzo y quiero hacerlo, pero llega un momento donde fallo, me equivoco, reacciono mal, digo lo que no debo. Ahí está esa expresión que creo que en la mayoría, espero que todos en algún momento le hayamos dicho: miserable de mí, no soy capaz de agradar a Dios. No puedo, me esfuerzo, pero no soy capaz. Ese es el clamor, pero también está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Porque a través de Él, hermanos, sí podemos cumplir la ley. A través de Él, de su sacrificio, a través de su vida, a través del precio que Él pagó por nosotros, somos absueltos de la ley. Alguna vez, hace unos años, fuimos enviados a un hospital y tuvimos que visitar a un señor que no era de la congregación. Su esposa había asistido por algún tiempo, pero el hombre tenía cáncer terminal en una etapa que ya era irreversible. Y fuimos a orar por este hombre, y cuando llegamos su esposa nos recibió, y ella angustiada obviamente. Cuando llegamos, nuestra sorpresa fue que el hombre estaba ahí sentado en la cama. Físicamente lo veíamos bien, y cuando él nos vio nos dijo: mi esposa los trajo, y bueno, está bien, bienvenidos, pero yo no necesito que ustedes hagan nada por mí. Nosotros le dijimos: bueno, mire señor, solo vinimos a orar por usted y a interceder por usted delante de Dios. Este hombre nos dijo: está bien, lo pueden hacer, pero yo no lo necesito. Si ustedes vieran, hay poca gente como yo. He estado en mi familia por años, he estado pendiente de ellos. Nos dijo: ¿saben cuántas personas están tristes porque yo estoy así? Muchas, porque a mí todos me quieren. Yo me la llevo bien con todos. Soy un buen hombre. De hecho, nos dijo: no soy cristiano evangélico, pero voy a la iglesia. Hermanos, ese hombre era, entre comillas, un buen hombre, aceptable, ejemplar incluso.
Su esposa así decía: él toda la vida ha sido fiel conmigo, con mis hijos. Él es carismático, y él así se veía a sí mismo. Era un hombre bueno. Pero una vez más, no se trata de ser buenos. No se trata llevándolo un poco más allá de orar. ¿Saben quién oraba? Cornelio. Era un hombre piadoso, dice. Un hombre que daba limosnas. Un hombre que daba para sinagogas, que se preocupaba por otros, que oraba a Dios. Y eso no lo salvaba. A Pedro le fue necesario ir a su casa a hablarle de Cristo Jesús. Porque solo es así, hermanos, a través de Cristo Jesús es que entramos en esa justificación que la ley no nos puede dar. Solo a través de Cristo Jesús es que somos salvos. No porque diezmes, de nuevo, y quiero ser enfático en eso, y también quiero poner un balance. Pero no es porque diezmes, no es porque ores, no es porque clames, no es porque te preocupes por otros. Eso hace parte del camino, pero no por eso somos salvos. Únicamente somos salvos por poner nuestro corazón y nuestra vista en Cristo Jesús, en su sacrificio, únicamente. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, por favor. Y versículo 3 dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es la carne? Son obras. Es lo que yo puedo hacer, es mi capacidad, es mis posibilidades. Dice el verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Miren, si fuera por las obras de la carne, Pablo tenía una muy buena hoja de vida, una muy buena hoja de presentación. Dice, verso 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Él era estricto con la ley. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermano, pero entonces, ¿cómo es que Pablo era irreprensible y usted está diciendo que es imposible cumplir la ley? Si Pablo dice que era irreprensible, y si es irreprensible es porque la podía cumplir o no. Irreprensible. Un detalle: a los ojos de los hombres. Irreprensible ante los hombres, pero no ante Dios. Porque la ley de Dios era mucho más profunda. Dice, no matarás. Pero si hablas mal de tu hermano, ya lo mataste. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero si la miras y la codicias, ya adulteraste. Pablo era irreprensible, pero a los ojos de los hombres, no a los ojos de Dios. Y para él tampoco era un fuego, de tal forma que incluso mataba a otros por ese celo que tenía de la ley de Dios, de los caminos de Dios que él conocía. Esteban fue muerto por Pablo. Dice el verso 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo.
Y ciertamente, verso 8, aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, su celo era increíble, pero todo eso se convirtió en basura. Ahora, que lo que Pablo hacía era malo, no. Cumplir la ley era bueno, tener ese celo era bueno. Pero sigamos leyendo. Verso 9. Miren el propósito por el cual, o la razón por la cual Pablo desechó todo eso. Y ser hallado en él, ¿qué? No teniendo mi propia justicia, ¿qué es por qué? Por la ley, por lo que yo puedo hacer, por lo que yo soy capaz de hacer. Hermanos, miren, cuando, yo no sé si ustedes han tenido la misma experiencia, pero cuando uno ayuna es un poco delicado, porque empiezan a pasar las horas y se niega uno al desayuno, se niega uno al almuerzo, y llega hasta la cena y uno dice voy a seguir, y al otro día se levanta uno ya doblado del hambre, pero uno dice pero voy a negarme a este desayuno, y más tarde ataca el hambre y me voy a negar también al almuerzo. Uno débilmente está así, pero saben, por dentro uno se siente que está a punto de tocar los pies del maestro. Mi esfuerzo, mi capacidad de hacer las cosas buenas para Dios. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero uno a veces sí se siente como que va subiéndose por dentro. Ahora voy a diezmar, voy a dar un poco más. Señor, mira lo que he hecho. No lo decimos, claro, no lo expresamos, pero por dentro hay ese yo carnal que se siente que está bien, que está creciendo espiritualmente, porque ayunó, porque diezmó, porque no falta a las reuniones de la congregación, incluso porque es misericordioso con otros. Lo vi fallar, lo vi cometer un error, pero yo lo perdono, y por dentro, qué precioso soy yo, qué lindo. Otra vez, eso tiene su balance. Pero de nuevo, hermanos, no por esas cosas somos salvos, no por esas cosas somos justificados delante del Padre. La única forma de ser justificados delante del Padre es que el Padre vea la vida de su Hijo en nosotros. Es la única forma, no hay otra. No hay otro camino. Nadie va al Padre, dijo el Señor Jesús, si no es por mí. ¿Se acuerdan cuando la matanza de los primogénitos? Dice que el ángel pasaba y no entraba. ¿A dónde? Donde en la puerta, donde el poste, había una señal de sangre. Era la única forma, y esa sangre representaba la sangre del Cordero. Quien no tuviera esa sangre ahí en el dintel, el ángel podía entrar y matar. Solo por la sangre de Cristo Jesús somos aceptos delante del Padre. No hay de otra. Podemos diezmar, podemos venir al culto, y todo eso es bueno, hermanos. No estoy diciendo que no. Todo eso es bueno y creo que debemos hacerlo por las razones correctas. Ya las vamos a ver. Pero eso no es lo que nos justifica delante del Padre. Es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Eso sí vale. Eso sí pesa. Es lo único que nos hace aceptos delante del Padre.
Dice el verso 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, una pregunta: ¿qué debimos hacer para nacer de nuevo? ¿Qué hicimos para nacer de nuevo? Miren esto. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y que estaban alabando al Señor, estaban cantándole, buscando al Señor. Y dice que un gran terremoto sacudió la prisión. Entonces dice que el carcelero, cuando vio que había pasado, dice que se despertó. Estaba haciendo su siesta. Y cuando se sacudió, se despertó y vio todas las celdas abiertas. Y dijo que dice que se dispuso a quitarse la vida, porque pensó que todos habían escapado. En esas, Pablo lo ve y dice: no, detente, no lo hagas, aquí estamos todos. Entonces él, humillado, le dice a Pablo: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo, para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Hermanos, ¿será tan sencillo como eso? Ese es el evangelio de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Qué más debemos hacer? ¿Por qué fuimos salvos? ¿Por buenos? ¿Por ser humanos ejemplares? Hermanos, dice que estábamos muertos, todos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno, aunque fuera muy bueno, aparentemente era salvo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor salió a buscar lo que se había perdido y nos encontró a todos nosotros. Qué hermoso es el Señor. No es por méritos, no es por lo que somos capaces de hacer, lo lindo que somos, no. El único que tiene mérito aquí es el Señor Jesús. Por eso dice: sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y por Él pensar de esa forma es que vino a buscar lo que no valía nada, lo que estaba perdido, lo que no tenía esperanza. Y allí Él nos encontró a usted y a mí. Gracias a Dios por eso, hermanos. Dice el verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ese poder lo vamos a experimentar únicamente al morir a nuestro yo, al negarnos. Tenemos que entender, hermanos, que hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos por misericordia, no por dignos, no por valiosos, por misericordia y por gracia de nuestro Dios. Amén. Voy a leerles únicamente yo en Gálatas 3, verso 22. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Hermano, y si fuimos salvos por gracia, y si la salvación se dio sin merecerla, sin hacer nada,
Entonces, ¿para qué sirven las obras? ¿Para qué sirve la ley? Si la ley no es lo que nos salva, entonces ¿para qué sirve? De hecho, hermanos, y hay que tener cuidado con esto. Alguno pensará: yo puedo pecar porque Dios me perdona, y de nuevo puedo pecar porque yo sé que Dios me va a perdonar. Saben que hay muchos ministerios hoy en día que están fundamentados bajo ese criterio, que fuimos salvos por gracia. Entonces las obras o lo que hagamos no importa, porque nunca fue una salvación por obras, siempre fue por gracia. Entonces si hago bien, está bien, pero si hago mal, si me desenfreno y vivo libremente, sin restricciones, también está bien, porque no es por mis obras, es por la gracia de Dios. Y si me equivoco y peco, entonces Dios me perdona. Es una postura muy delicada, es una posición muy delicada. Vamos a ver por qué. Porque, hermanos, no se trata de vivir libremente solo porque mis obras no cuentan, solo porque ser buenos no es, digámoslo así, importante. Lo más importante es la salvación de Dios, la justificación a través de Jesucristo. Pero, bueno, si fui salvo por gracia, si la salvación solo está en creer en Jesús, entonces soy salvo. Entonces voy y peco y vengo y me arrepiento. Voy y peco y vengo y me arrepiento. No funciona así. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Sigue diciendo aquí en Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo traduce paidagogos. Creo que es la raíz de la palabra pedagogos, que tiene que ver con pedagogía, con instruir, con guiar. Literalmente significa esto: un guía es un siervo que lleva a los niños a la escuela. Ahora, es uno que lleva a los niños a la escuela, pero no es quien les enseña. Solo es un guía, solo es alguien que te dice: es por aquí. ¿Qué hace la ley? Bueno, no mentirás. Listo, no voy a mentir. Y de repente en alguna situación me veo diciendo lo que no debo decir y fallé. Según la ley, quien rompe la ley, quien quebranta la ley, ¿qué? Debe morir. Es digno de muerte. Quien quebrante la ley es digno de muerte, debe morir. Merece el juicio. Pero cuando vino Cristo y hizo su sacrificio por nosotros, en el momento en el que nosotros quebrantamos la ley, ahí es donde la ley se vuelve nuestro ayo. Porque como dijo Pablo: yo quiero hacerlo pero no puedo. Yo sé qué es lo que debo hacer, pero me equivoco. Y en vez de lo que no debo hacer es lo que hago. Entonces ese ayo o ese guía nos redirecciona. No es por la ley, no es por las tablas, no es por lo que dice ahí. Si las quebrantaste, deben morir. Pero entonces, para no morir, ¿qué debemos hacer? Buscar a Cristo Jesús, que fue quien sí cumplió la ley. Eso, hermanos, yo por mucho tiempo he tenido la idea de esto. Es como si bueno, ustedes saben que en todo salón hay muchachos grandes que se aprovechan de los pequeños. Uno o dos.
Pero entonces, si es en los grados más pequeños, los niños llevan sus loncheritas y llevan sus frutas, y yo no sé si todavía es así, pero no faltará ¿me das tu manzana? Y el niño chiquito, sí. ¿Me das tu sándwich? Sí. ¿Saben? La ley es como ese bravucón que llega y nos quita todo. No somos capaces. Dame eso. Ay, ¿qué hago? Dame esto otro. Pero cuando Cristo Jesús murió, a partir de ese momento, cada vez que llega ese bravucón a pedirnos las cosas, se interpone Cristo Jesús, que es más grande que ese bravucón, y le dice: ¿qué le estás pidiendo? Entonces el bravucón, cuando ve a Cristo Jesús, no, nada. Ah, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Vete. Sí, me voy. Y es ahí cuando el sacrificio de la cruz del Calvario nos justifica, nos libera, nos hace libres de esas cadenas que nos atan, de esa ley que nos impone cosas que no somos capaces. La ley es más grande que nosotros. Por eso dice, la carne es débil. Entonces, por cuanto la carne es débil, es imposible que cumpla la ley. No podemos, hermanos. No somos capaces. Pero Cristo Jesús cumplió la ley, y Él se puede poner al frente de la ley. Entre nosotros y la ley se puede interponer y decir: tú aquí no tienes nada que hacer. Yo cumplí la ley. Lo que me pidas te lo puedo dar, y yo pongo mi vida por Él. Fue lo que hizo el Señor Jesús. A causa de quebrantar la ley, éramos dignos de ser crucificados. Éramos dignos de descender al infierno. Pero Cristo se interpuso, y Él fue el que fue crucificado, y Él fue el que descendió al infierno y recibió la humillación. Hermanos, eso para mí es inconcebible. El Señor Jesús estaba colgado en el madero por su propia creación. Dice que cuando lo llegaron a buscar para arrestarlo, preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Él dijo: yo soy. ¿Se acuerdan qué pasó? Cayeron todos, solo porque Él dijo: yo soy. Hermanos, Él tenía ese poder, y en la cruz del Calvario se cayó. No pronunció palabra alguna, no dijo nada. ¿Saben qué decía? Padre, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo? Él podía, hermanos, lo vemos por la historia, con solo un ángel que fuera enviado. Eso era para acabar con millones, miles. Él podía llamar un solo ángel. De millones y millones de ángeles que hay delante del Padre, Él podía llamar uno y ser librado de ese juicio. Pero fue más grande su amor, fue más grande ese amor que Él tenía en sí por nosotros, que mejor decidió callar, decidió no pronunciar una sola palabra, decidió ser humillado, escarnecido, ser abandonado. Pedro lo negó, prefirió eso por amor. Ahí, hermanos, ahí es donde se hace real que sus pensamientos son, hermanos, infinitamente más altos que los nuestros, porque eso no tenía razón de ser, eso no tenía lógica alguna, y Él lo hizo. Él lo hizo.
por amor a nosotros. Entonces la ley es nuestro ayo, porque cuando no podemos cumplirlas, tenemos, nuestra única opción es ir a Cristo Jesús, y Él nos cubre con su sangre. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, no por la ley, no por hacer obras. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es lo que les dije ahora, nadie es acepto delante del Padre si el Padre no ve a su Hijo en nosotros. Si no somos revestidos de su Hijo, si no somos cubiertos de su naturaleza. Lo tremendo es que dice que Cristo murió en Romanos 5 por nosotros. Dice literalmente, déjenme lo encuentro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Saben que esa palabra aún denota una posición en el tiempo que siempre está abierta. Es decir, porque yo lo entendía en que cuando Cristo en aquel entonces, hace 2000 años, murió por nosotros, por la humanidad, Él murió aunque la humanidad en ese momento fuera pecadora, hubiera pecado. Pero ese aún no se refiere solo a ese momento, sino a cada vez que lo leamos. Cristo murió por nosotros aún. Es en este momento cuando somos pecadores. Es decir, su sacrificio no solo alcanzó a los de aquel entonces, sino que también nos alcanzó a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros. Por eso ese sacrificio fue tan perfecto, porque fue hecho solo una vez y para siempre. Antes la remisión de pecados era a través de sacrificar un cordero, de derramar la sangre de un cordero que era símbolo y figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo vino y lo hizo, ya no fue más necesario el sacrificio de corderos, porque Él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y como dice ahí en las Escrituras, y una vez y por siempre. Así es de que hoy, hermanos, hoy es ese aún, seguimos siendo justificados por la sangre del cordero. El sacrificio de Cristo fue completo. Y enfatizo eso, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Lo que Él hizo no necesita que le añadamos nada, que le agreguemos nada. Pero entonces, aquí es donde quiero ver la otra parte. ¿Qué lugar ocupan las obras? Entonces, si no es por obras, sino por fe, entonces ¿para qué las obras? ¿O cómo funciona la cuestión de las obras? Porque dice en Santiago capítulo 2 versículo 22: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermano, entonces ¿la fe es por obras o por gracia? ¿Cómo es la cosa? Porque aquí dice, la fe sin obras está muerta. Es decir, si no obramos, no hay fe. Pero también les acabo de decir que nadie es salvo y nadie tiene fe por obrar. Entonces, ¿qué hacemos? Como dicen por ahí, ¿cómo arreglamos este negocito?
¿Las obras son importantes o no son importantes? Vamos a ver esto. ¿A qué obra se refiere? Y dice en Santiago siempre 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, hablando de Abraham. Tenemos que entender algo, hermanos. Las obras que hagamos tienen que ser producto de nuestra fe. Y hablando de fe, lo quiero expresar de esta forma. Hemos escuchado y aprendido que la fe es oír una palabra de Dios, obedecerla, y es creer también en ella. Pero nuestras obras sí tienen que ver con nuestra fe, pero nuestras obras tienen que surgir de una relación con Dios. No de iniciativa propia, no de lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque entonces caemos en lo que les dije ahora, humanismo. Saben, muchas veces la voluntad de Dios va a ir en contra de nuestros principios, nuestras costumbres. Porque, hermanos, miren, si nos ponemos a pensarlo bien, dice que Samuel le dijo a Saúl: ve a Amalek y mátalos a todos. ¿Cómo nos parece esa palabra? Era la voluntad de Dios que Saúl fuera a Amalek y los matara a todos, incluyendo niños. Hermanos, es que cuando uno lo piensa de esa forma, pero ¿cómo es que van a matar a niños? Solo por ponerlo de una forma extrema, ¿verdad? Pero era la voluntad de Dios. Hermanos, ahí es donde uno dice: ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Qué pesar, ¿verdad? Porque el hombre, Dios lo creó de una forma emocional y que considera cosas, pero es que es un pequeño. Todos, ancianos, mujeres, niños, todos, ovejas, vacas, todo, destrúyelo. Era la orden, era la voluntad de Dios. Hermanos, otra vez, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, y sus caminos mucho más altos que los nuestros. Pero sobre ellos, sobre sus pensamientos y sobre sus caminos, siempre prima su misericordia. Crean eso. Sobre sus pensamientos, sobre sus caminos, sobre sus juicios, en Dios siempre prima la misericordia. Entonces, las obras que debemos hacer no son obras que surjan por mi criterio, por lo que yo creo que está bien, por lo que es bueno. Deben ser obras que sean guiadas por una relación de amor con el Señor. Es Él el que dice qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Dice: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y los mandamientos son obras también. Ahora, nuestras obras, en realidad, más que algo que hagamos porque nos justifique a nosotros mismos, deben ser obras que expresen amor hacia el Señor. No es cuestión de que lo que yo haga me va a salvar, no. Como les acabo de decir, no podemos añadir nada a la redención de Cristo Jesús, a lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo fue suficiente. Porque hagas algo, no vas a ser más salvo que otros, somos salvos. Pero nuestras obras, nuestra caminata, hermanos, miren, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, nos hacemos esclavos de amor, esclavos de su misericordia. Y al pensar, hermanos, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, eso debería motivarnos a obrar, no por ser salvos, no por ser justificados, por amor a Él, por amor a lo que hizo, por amor a su sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Hermanos,
es algo que le pido a Dios que nos ayude a tener en cuenta todos los días de nuestra vida. Porque miren, cuando entendemos ese amor profundo de Dios, entonces también nosotros mismos lo vamos a amar. Lo vamos a amar. ¿Y cómo es uno cuando ama a alguien? Les voy a contar algo un poco extremo, pero cuando yo estaba soltero, bueno, mi esposa, éramos amigos, ¿verdad? Y pasando el tiempo, llegué a sentir algo por ella, pero yo no le había dicho nada. Una vez, hermanos, ahí hablando entre amigos en confianza, ella dice esta expresión: a mí los muchachos me gustan delgados. Y yo lo escuché. Yo siempre he tenido una contextura gruesita, siempre, sí, pachonchito. Hermanos, y ella dijo eso: a mí los muchachos me gustan delgados. Me la puso dura. Me la puso pero de para atrás. Yo ya tenía algo en mi corazón por ella, pero no le había dicho nada. Ella lo dijo y bueno, lo dijo. No sabía que me había atravesado el corazón con esas poquitas palabras. Pero hermanos, lo dijo. Y por el mismo sentimiento que yo estaba anidando en mi corazón, ay, hermanos, yo me puse las pilas. Yo dije, si le gustan delgados, va a tener su delgado. Empiezo yo, hermanos, me acuerdo que incluso caminaba media hora, 40 minutos. Yo, ¿cuándo, hermanos? Si ustedes se ponen a ver, es así. Cuando hay un vínculo entre dos personas, lo que a la otra persona le parezca o lo que ella quiere es lo que como uno quiere actuar, ¿verdad? Yo era pendiente, ¿qué le gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? Ya después, pues, hermanos, no me adelgacé, pero hubieron otras cosas más valiosas en las que ella puso sus ojos, gracias a Dios. Pero, hermanos, cuando uno sabe, cuando hay un vínculo de amor con alguien, uno quiere saber qué le gusta, cómo se siente bien, cómo agradarle. ¿Saben qué tenemos que entender? Ese amor que Dios tiene por nosotros. Cuando lo entendamos, hermanos, cuando el Señor, por eso al inicio les dije, no es algo que la mente humana pueda calcular. Eso para nosotros, lo que Dios hizo, no tiene razón de ser. Pero por una revelación del Espíritu Santo podemos entender cuál es el amor de Dios por nosotros. Y pidámosle que nos lo revele. Porque entonces cuando el Espíritu Santo nos revele el amor de Dios por nosotros y lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, lo vamos a amar. Y cuando lo amemos vamos a pensar: Señor, ¿cómo es que a ti te gusta? ¿Qué es lo que tú prefieres? Entonces eso nos va a hacer caminar de acuerdo al corazón de Él, no de acuerdo a lo que yo creo que es bueno, que en realidad eso es la ley. Lo que a mí me parezca, no, es como Dios quiere que caminemos. Entonces aquí es donde se balancea todo, porque venir al culto no te salva. Pero si a Él le agrada que vengas al culto, ¿lo harías por amor? Si levantar tus manos no te salva, pero a Él le agrada que levantes tus manos, ¿lo harías por amor? Solo, hermanos, es un precio demasiado mínimo.
viendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ayunar no nos salva, pero si con mi ayuno yo quiero demostrarle al Señor que lo amo más que a la comida, ¿lo haríamos? Entonces no es que las obras no sean importantes. No es que obrar simplemente, como muchas denominaciones predican, no importa, haz lo que quieras, eres salvo. No es por obras, es por gracia. No, hermanos, creo que eso sería insensato. Ver la grandeza del amor de Dios y no corresponder a ese amor. En eso deberíamos pensar cada vez que la tentación esté enfrente de nosotros. Una vez estábamos buscando al Señor y en la lectura bíblica vimos la parte donde Moisés tiró las piedras y las quebró, y empezamos a buscar al Señor y yo cerré mis ojos. Hermanos, y cuando cerré mis ojos, espiritualmente pude ver el corazón de Dios cuando esas tablas fueron quebradas. Porque esas tablas en realidad eran las cosas que a Él le agradaban. Él lo había escrito ahí, pero Moisés en su ira, en su enojo, las tiró y las quebró. Cuando yo cerré mis ojos, más que ver las tablas quebradas, vi el corazón de Dios quebrado. Porque yo entendí en ese momento que cada vez que yo le fallo a Dios, cada vez que tengo enfrente el camino del bien y el camino del mal y escojo lo malo, su corazón se quiebra, su corazón se destruye. Hermanos, Él no es un ser inanimado o inerte que no siente nada. Él sintió soledad. Él en la cruz sintió humillación, fue real. Él no estaba aparentando que estaba sufriendo, no. El Señor también reacciona o se conmueve o se constriñe cada vez que nosotros tomamos la decisión equivocada. Ahora, eso no nos quita la salvación, porque entonces, hablando como padres, uno desecha a su hijo cada vez que se equivoca. No. Si el hijo se equivoca, hace un daño, reacciona mal, uno lo disciplina, pero uno no deja de amarlo por eso. Uno lo ama. Pero hermanos, cuando entendemos y cuando el Espíritu nos revela ese amor de Dios por nosotros, entonces nuestro obrar va a ser diferente. Tengan cuidado si en nuestro mal obrar no estamos considerando el amor de Dios, porque eso es más peligroso todavía. Si estamos, como les dije ahora, voy a fallar porque sé que Él me va a perdonar. Que Dios nos ayude, amén. Él es un Padre bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama, Él quiere que volvamos a Él si le fallamos, pero en realidad el hecho de regresar a Él no es solo de volver y folclóricamente. ¿Se acuerdan cuando Saúl dice que Samuel le dijo: ¿por qué has desobedecido? No, yo no he desobedecido. Sí, hiciste mal, no obedeciste a la voz de Dios. Y a la final, hermanos, que Dios nos libre de esto, porque ¿saben qué le dijo Saúl a Samuel? Bueno, por lo menos acompáñame y hónrame delante de los ancianos. No me importa si me perdona o no, solo hónrame, quiero verme bien. El pecado es un problema, ¿saben por qué? Dice Hebreos, que endurece nuestro corazón. El pecado nunca ha sido un problema desde la perspectiva de Dios, aunque Dios quiere quitar nuestro pecado. Dios quiere transformarnos. Pero cuando Adán pecó, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. Cuando Pedro negó al Señor Jesús, ¿quién llamó a quién? El Señor Jesús les dijo:
Vayan y díganle a los discípulos que los quiero ver allá, y a Pedro también díganle que lo quiero ver. El pecado, hermanos, no es un problema para Dios. Y yo les digo, sí, el Señor lo quiere quitar. Él quiere quitar eso de nuestro corazón. Pero es un problema para nosotros. Cuando pecamos y pecamos y pecamos, ¿saben por qué? Porque eso endurece nuestro corazón, y como resultado de esa dureza vamos a alejarnos de Dios. Nos vamos a apartar de Dios. Hay mucho que decir de este tema y es muy profundo. Pero como les digo, pidámosle al Señor que nos revele su amor. Pidámosle al Señor que nos revele lo que Él hizo por nosotros. Si quieren ponerse en pie. Quiero terminar leyendo 1 Corintios 15. Una expresión que, miren, hermanos, a esto tenemos que ser reducidos todos. Esta es la síntesis de todo, de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, lo que significan nuestras obras. Pero dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no solo se queda ahí, porque sí, podemos decir soy lo que soy por la gracia de Dios, pero sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No eres tú, no soy yo, no es lo que hagamos o incluso lo que dejemos de hacer. Siempre, hermanos, es la misericordia de Dios, siempre es la gracia de Dios. Siempre es lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, su sacrificio. Y hermano, pero ¿y qué de aquellos pecados pasados? Porque también dice en el Apocalipsis que al final vamos a ser juzgados según hay libros. Dice que están los libros donde están las obras y está el libro de la vida. Si estamos en los libros de las obras, eso no quiere decir que somos salvos o somos juzgados. No, somos salvos si estamos en el libro de la vida, eso sí, pero no por lo que hay en el libro de las obras. Ahora, las obras, y faltaría tiempo para verlo, pero las obras también tienen que ver con nuestro lugar o nuestra posición en el reino de Dios. Hay niveles en el reino de Dios. Dice que algunos recibirán más azotes que otros. Hay niveles en el reino de Dios que Él repartirá a cada quien según sus obras. Entonces, las obras sí son importantes, muy importantes, porque con ellas le demostramos a Dios que lo amamos. Pero ¿y qué de esas obras pasadas, de antes? Yo he vivido de una forma muy desordenada, he hecho esto, lo otro. Hay un pasaje muy hermoso, muy profundo, se los quiero leer. Porque si entendemos este pasaje y si lo tenemos vivo en nuestro corazón, vamos a tener esperanza. Déjenmelo, quiero encontrar.
Miren esto, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Dios se deleita en misericordia, amén. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es el gran amor de Dios por nosotros, amén. Entonces, ¿cómo no corresponder a ese amor? Cuidando de cómo caminamos, de obedecerle. Sí, Señor, yo te amo por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, y te quiero obedecer. Quiero que cantemos ese canto que dice, me llama a mí. Si alguno quisiera pasar al altar y arrodillarse y pedirle al Señor la gracia para obedecerle, para agradarle, hoy cantemos ese canto. Y miren cómo dice, el mismo Dios dice, me llama a mí, te llama a ti, me llama a mí, a su trono de majestad. Todos, jóvenes, adultos, si hay alguno que quisiera pedirle gracia a Dios, fuerzas para avanzar, porque hay peleas, hay luchas todos los días. Todos los días hay cosas que tenemos que enfrentar. Pero hoy digámosle al Señor, Señor, revélame tu gran amor, tu profundo amor. Ese amor que acabamos de ver, que sepulta nuestras iniquidades. Y no solo las tapa, las tira a lo profundo del mar, a donde nadie las puede sacar, donde ya están perdidas. El Señor nos dice, hijo, ¿qué hiciste antes? No importa, ya mi sangre lo borró, ya mi sacrificio lo cubrió. Esas obras están borradas del libro de las obras, ya no están, no existen. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Es la sangre del Cordero, amén. Es su justicia, es la justicia de Dios, es lo que tenemos todos hoy que abrazar. Su justicia, su misericordia, su gracia. No es por lo que seamos, es por lo que Él es. Me llama a mí, de su trono de majestad. Me llama desde su habitación, me anhela a mí, con todo su corazón. Hagámosle una entrega nueva al Señor. Solo piensen en que este canto dice, me anhela a mí, pero alguno pudiera decir, pero yo como soy de malo, como he fallado, así como soy de rebelde, incluso. La voz del Espíritu hoy dice, te anhelo, hijo, te deseo. Ven al lugar íntimo, ven al lugar secreto. Es lo único que te pido, que te acerques al lugar de comunión, al lugar de amor, donde tus pecados son perdonados, donde tus faltas son cubiertas,
donde mi amor cubre multitud de fallas. Solo acudamos en esta mañana y digámosle: Señor, te doy a ti mi alma y mi corazón tal cual como soy, Señor. Tal cual como soy, Señor, no puedo darte nada más. Pero hoy quiero entregar mi vida, Señor, una vez más. Hoy quiero derramar mi vida una vez más, Señor. Oh, nos entregamos a ti. Me llama a mí de su trono de majestad. Me llama a mí de su habitación. Me anhela a mí, creámoslo. Me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Señor, nos entregamos en esta mañana, confiando en tu justicia, Señor, sabiendo que no lo merecemos, Señor, sabiendo que nada podemos hacer, Señor, más que confiar en tu sacrificio, Salvador. Oh, Cristo, venos aquí, Señor. Venos aquí, Salvador. Ante nosotros,
nosotros si no nos hubieses encontrado, Señor? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieses encontrado, Señor? Oh, Padre, revélanos tu amor por nosotros. Revélanos la profundidad de tu amor, Señor, para que te amemos, para que corramos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Fortalécenos con tu espíritu, Señor, para pelear la buena batalla de la fe, Señor, para no sucumbir, Señor, ante lo malo, para decidir: yo a ti te amo, Señor, y escojo agradarte, escojo servirte, escojo ser esclavo de amor tuyo, Señor precioso. Oh, abre nuestros oídos, orada nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos y haznos esclavos por siempre, Señor. Haznos esclavos tuyos por siempre, Salvador. Oh, Jesucristo, tengo hambre y sed de ti. Oh, Jesucristo, eres tú el aliento de mi ser. Oh, Jesucristo, sin ti nada puedo hacer. Oh, Jesucristo, tu rostro anhelo ver. Oh, Jesucristo, tengo hambre y sed de ti. Oh, Jesucristo, eres tú el aliento, lo eres, Señor. Oh, Jesucristo, sin ti nada puedo hacer. Oh, Jesucristo, tu rostro anhelo ver. Señor, muéstranos tu rostro. Oh, muéstranos tu rostro, Señor, como a Moisés. Sin ti nada podemos hacer.
gracias, Señor. Siempre, por toda la eternidad, te agradeceremos, Señor. Por toda la eternidad, agradeceremos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Thank you.